predicar a Jesús, preach Jesus, compartir amor, share love, sé comunidad. and become community. Vamos a repetirlo juntos. So let's repeat it together. Predicar a Jesús, Preach Jesus, compartir amor, share love, sé comunidad. become community. Pero, ¿qué significa eso en nuestra vida diaria? But what does that mean in our daily on our daily walk? Así que tomé la decisión que mis próximos 3 sermones se va a tratar precisamente de esto. So my next 3 sermons are going to be about this. Así que hoy voy a explicarles qué significa predicar a Jesús. So I'm going to teach you what it means to preach Jesus. En mi próximo sermón vamos a hablar qué significa compartir amor. In my next sermon, we're going to talk about what does it mean to share love. Y en el tercer sermón vamos a tratar de explicar qué significa convertirse en comunidad. In the third sermon, we're going to talk about becoming community. Así que es importante entender estas 3 pilares de nuestra iglesia. So it's important to understand these 3 pillars of our church. Y hoy pues vamos a empezar con el primer pilar, So we're going to talk about the first pillar, predicar a Jesús. preach Jesus. Así que cuando escuchamos la palabra predicar, ¿qué viene a tu mente? So whenever you hear preach Jesus, what comes to your mind? Un micrófono, A microphone, un púlpito, ¿verdad? a pulpit, Una plataforma en una iglesia, a platform, ¿sí o no? right? Normalmente en eso pensamos cuando escuchamos la palabra predicar. That's usually what we think about when we hear preach. Y no quiero subestimar lo que debe ocurrir aquí. And I don't want to underestimate what we do here, Porque yo quiero pedirle a todos nuestros predicadores because I want to ask our preachers que cuando están predicando de aquí, that when they're preaching here, prediques a Jesús. you preach Jesus. No mis ideas, no mis opiniones, Not my ideas, my opinions, sino la palabra de Dios but God's word. y siempre en el corazón de cada sermón a Cristo. And in the heart of every sermon, Christ. Porque todas las verdades que tiene nuestra iglesia Because the truths that our church have se centra en Jesús. center themselves in Jesus. Haz de cuenta que todas las verdades que tenemos como iglesia en el puro corazón está Cristo. Our truths as a church, the center is Jesus. Podemos estar predicando de la familia, We can preach about the family, pero con Cristo en la familia, but with Jesus and family, qué hogar feliz. what a beautiful home, Si estamos happy predicando home. de mayordomía, If I'm preaching about stewardship, Jesús es el dueño de todo. Jesus is the owner of everything. Pero en esta ocasión, In this occasion, yo quiero decirles I want to tell you que mi sermón lleva como título Una carta viva. my sermon's title is a living letter. Porque mi objetivo My objective es ayudarles a entender que predicar a Jesús no se trata de lo que decimos, sino de cómo vivimos. to help you understand that when we preach Jesus, it's not about what we say, but how we live. Así que los quiero llevar a un pequeño viaje. So I want to take you to a trip. Vamos a ir al lejano oeste de la Biblia. We're going to go to the west of the Bible. The Wild Wild West. Y bueno, vamos a ir precisamente a una iglesia que menciona la Biblia. And we're going to go to a church that the Bible talks La about, iglesia primitiva de Corinto. the primitive Corinth church. Entonces, para entender el mensaje de hoy, So to understand today's message, tenemos que entender cómo era esa ciudad. we need to understand how was that city. Corinto era el lejano oeste del Imperio Romano. Corinth was the far west from the Roman Empire. Era una metrópolis multicultural. A metropolitan city, very popular. Era el Nueva York de ese tiempo. It could be like New York of this time. Tenía un centro comercial estratégico, It had a business center that was very strategic, lleno de inmensa riqueza full of riches y mucha maldad. and a lot of money. La ciudad era famosa porque era muy inmoral. The city was very immoral. Y los griegos habían acuñado un verbo específico. The Greeks had adopted a very specific verb, Corinthesemai. Corinthesemai. that O sea, cuando una persona actuaba como alguien de Corinto, no importa dónde vivías,
and it meant that you were a person that acted as someone from Corinth. Usaban ese vocablo You would use that same verbiage. porque estaban diciendo, esta persona actúa como un Corinto. This person acts like someone from Corinth. Y bueno, ahí en una colina estaba el templo de Afrodita, In a hill, there was the temple of Aphrodite, donde la espiritualidad where spirituality lo habían distorsionado en libertinaje. was distorted with freedom. Ahora, imagínate, Pablo va a esta ciudad y planta una iglesia allí. So Paul plants a church there, Algo complicado, a complicated thing, porque en su primera carta, because his first letter, Pablo se viste de bombero, he dresses as, ¿cómo? un bombero. He dresses as a firefighter. Porque su primera carta es apagar un montón de fuegos, Because his first letter is full of fire, pleitos, fights, orgullo, pride, división en la iglesia, divisions in the church, pecados ocultos. sins underneath. Pero cuando escribe su segunda carta, But when he writes his second letter, lo escribe con otro propósito. he writes it with a different purpose. Habían aparecido ahí en la iglesia los superapóstoles. There had been appearing these Apostles. apostles. Imagínense, eran personas que llegaban con unas tremendas cartas de recomendación. There were these people with these letters of recommendation, Un currículum largo. a very large curriculum, Y se creían más importante que Pablo. and they felt more important than Paul. Pero Pablo decide no presentar un diploma. But Paul decides not to present a diploma. Él no va a presentar su resume, no. He's not going to present his resume. Él va a hacer algo totalmente diferente. He does something totally different. Él conoce la vida transformada de los miembros de esa iglesia. He knows the transformed lives of the members of that church. Y él dice lo siguiente: And he says the following: no necesito una carta de recomendación. I don't need a letter of recommendation. Ustedes son mi carta. You are my letter. En otras palabras, Pablo está diciendo que los miembros de la iglesia In other words, Paul is saying that the members of the church, somos el testimonio we are the testimony escrito a mano written by hand para Cristo en este mundo. for Jesus in this world. Y noten lo que él dice ahí en el versículo 3 del capítulo 3 de 2 de Corintios. Notice what he says in 2 Corinthians 3:3. Lo voy a parafrasear. I'm going to paraphrase. Ustedes demuestran que son una carta de Cristo, You demonstrate that you are a letter of Jesus, escrito no con tinta, written not by ink, sino con el Espíritu de Dios vivo, but by the Spirit of the living God. no en tablas de piedra, Not written on rocks, sino en las tablas de corazones humanos. but on the tablets of flesh. Y obviamente ese es un cambio radical del desempeño religioso a una transformación interna. And that obviously is a radical transformation from not religious, but an internal transformation. Predicar a Cristo en la vida significa darse cuenta de todas tus interacciones diarias. Preaching about Jesus is learning about how your interactions are happening. Y que la gente pueda leer frases en tu vida cada día That the people can read those phrases in your life every day para que puedan entender quién es Jesús. so that they understand who is Jesus. Ahí les da unos ejemplos. There's some examples here. ¿Cómo manejas a un jefe difícil? How do you manage a difficult boss? Eso no pasa, ¿verdad? That doesn't happen, right? ¿O qué les parece perdonar a tu cónyuge? Or what about forgiving your spouse? ¿O cómo tratar a un extranjero, un inmigrante? Or how to treat an immigrant or someone from abroad? Así que yo quiero que se imaginen lo siguiente. So I want you to imagine this. Tienes un compañero en tu trabajo You have a coworker, que te dice que tiene una Biblia en casa, has a Bible at home, posiblemente lleno de polvo porque nunca la abre. probably full of dust because he doesn't open it. Y bueno, el evangelio en ese caso diríamos está bajo llave. The gospel is under a lock. Quizás no tenga ningún interés en
en resolver ningún asunto. He's probably not interested in resolving any issues. Pero cuando tú llegas a tu trabajo los lunes, But when you get to work on Mondays, la gente te va a leer a ti. people are gonna read you. Por ejemplo, ¿cómo respondes a un proyecto cuando hay mucha presión? For example, how do you respond to a project when there's a lot of pressure? O sea, en vez de llenarte de pánico, So, and that means instead of feeling with panic, necesitas tener esa paz. have that peace. Cuando, por ejemplo, estás ayudando a un colega que está atorado, Maybe you're helping a colleague that's stuck. él está leyendo un capítulo sobre el carácter de Jesús. He's reading about the character of Jesus. Y quiero enfatizar algo. And I want to say something. La única versión de la Biblia que mucha gente va a conocer The only version of the Bible that some people are gonna know eres tú, is you, tú you, y tú. and you. ¿Se dan cuenta? Do you see? Ahora, el mundo no busca discursos más pulidos. The world doesn't want speeches. Lo que la gente necesita es encontrar una persona cuya vida haya sido verdaderamente alterada por el Cristo resucitado. What people are looking for are lives of people that have really, truly been transformed by Jesus. O sea, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que la forma más efectiva de predicar a Cristo no es solo del púlpito, sino en tu vida diaria. The most effective way to preach Jesus is not here from the pulpit, but your daily life. Predicar a Cristo significa una vida centrada en Jesús. Preach Jesus means a centered life in Christ. Ese es el sermón más poderoso. That's the most powerful sermon. Una vida donde sus motivaciones, su humildad y su amor radican y apuntan directamente a la fuente de nuestra esperanza. Where your motivations and your life project the life of hope. Tú eres un testamento vivo. You are a living testament. Cuando nuestra vida se centra en Jesús, When our lives center in Jesus, nuestra propia existencia our own existence se convierte en Cristo invisible, en Cristo visible ante el mundo. becomes the invisible Jesus to a visible Jesus in the world. Así que un mensaje no tiene caso si no hay un llamado a la acción. So a message, it's really doesn't have any worth if we don't call it to action. Así que les voy a hablar de lo que yo llamo el manuscrito de 5 minutos. So I'm going to talk to you about the manuscript of 5 minutes. Porque recuerden, ustedes son un libro abierto, Because remember, you are an open book, un libro vivo. a living book. Así que yo los quiero desafiar para que hagan algo esta semana. So I want to challenge you to do something this week. El desafío es dejar a sí mismos como consumidores del Evangelio y comenzar a verse como el medio del Evangelio. So the challenge is for you to leave aside, ¿cómo es? Leave aside to be consumers of the gospel and become The means of the the gospel. means of the gospel. Así que somos una carta ¿qué? So we're what? An open what? Una carta viva. An open letter. Sí, una carta leída por tu familia, A letter read by your Ah. family, tu esposo, tu esposa, by your spouse, por tus compañeros de trabajo, your coworkers, por tu comunidad. by your community. Así que el desafío de este manuscrito de 5 minutos es lo siguiente. So this 5-minute manuscript is the following. Así que cada mañana, antes de salir de tu casa, Before leaving your home every morning, antes de revisar tu Facebook before going to Facebook o tu Instagram or your Instagram o tu Snapchat, or Snapchat, necesitas hacer lo siguiente. you need to do the following. Okay, escuchen esto, son 5 minutos nada más. 5 minutes only. Vas a decir, Señor, You're going to say, Lord, hoy mi vida es tu carta. today my life is your letter. Y no quiero confiar en mi desempeño, sino en tu Santo Espíritu. I don't want to trust in my own will, but in your Holy Spirit. Ayúdame a escribir hoy un capítulo claro
Help me to write a clear chapter. A través de mis acciones que le diga a todos los demás que tú realmente existes. Through my chapters that can show action that you are alive. Vamos a escribir también un párrafo de gracia. And we're also going to write a paragraph of grace. Así que el manuscrito de 5 minutos, ¿cuál es? So the manuscript of 5 minutes is, what is it? Vas a orar, You're going to pray. ¿ok? Y vas a pedir que Dios te ayude a escribir un capítulo lindo para ese día. You're going to write a beautiful chapter for the Lord. Pero el párrafo de gracia es diferente. But this paragraph grace is different. Tienes que buscar escribir durante el día algo como lo que sigue. You have to find that time during the day with the following. En vez de unirte a los chismosos ahí en el trabajo, Instead of joining the gossipers at work, escribe una frase de integridad. write an integrity phrase. No te vas a prestar a los chismes. You're not going to join that gossip. O en casa, por ejemplo, Or at home, en vez de responder con enojo, instead of responding with anger, porque a veces respondemos con enojo no porque estamos enfadados, sino porque estamos cansados. sometimes we respond with anger not because we're mad, but because we're tired. Pero vamos a tratar de escribir un párrafo de paciencia. But we're going to try to write a paragraph of patience. O cuando estamos en público, Or when we're in public, en vez de ignorar una persona en necesidad, instead of ignoring someone with need, escribe una frase de servicio radical. write a phrase of radical service. Ahora sí quiero aclararles algo. So I tell you something. No se trata de que seas una persona perfecta, no. It's not about you being a perfect person. A veces fallamos. We fail. Pero cuando pedimos perdón a la persona que hemos ofendido, But when we ask forgiveness from the person we have offended, eso en sí es un mensaje poderoso. that is already a powerful message. Porque nosotros estamos demostrando al mundo que Cristo es la fuente de verdadero perdón y humildad. We're showing to the world that God is a God of humility and of forgiveness. Así que en esta semana yo te invito no solo que hables del mensaje, So this week, I invite you not to talk about the message, be the message. pero sé el mensaje. ¿Qué les parece? What do you think? Somos una carta viva, abierta. We are an open letter. Predicar a Jesús no tiene que ver tanto con lo que decimos, sino cómo vivimos. Preaching about Jesus is not what we say, but how we live. Nuestro lema dice, predica a Jesús. Our vision says, preach Jesus. Y eso es lo que queremos aquí en New Beginning. And that's what we want to do here in New Beginning. No solamente del púlpito, Not just here on the pulpit, pero en la vida de cada uno de nosotros. but in our daily life. Y vaya que necesitamos a Jesús que haga ese cambio en nosotros. Let's ask God to do that change in us. Solamente Cristo nos puede convertir en verdaderos predicadores. Only Jesus can make us into real preachers. Cristo es lo más maravilloso que te ha pasado a ti y a mí. Christ is the most beautiful thing that has happened to you and to me. Él es el ser más extraordinario. He's the most amazing being. No hay nadie que te ame más que Jesús. There's no one that loves you more than Jesus. No hay nadie que se interesa más en ti que nuestro Señor Jesucristo. There's no one more interested of you than our Father Jesus. ¿A poco no te gustaría con tu vida predicar a ese Cristo? Don't you want to preach about Jesus through your life? ¿Les parece bien? What do you think? Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. We're going to stand up and we're going to Y vamos a pray. pedirle a Dios que nos ayude con esto. And we're going to ask God to help us with this. Padre Celestial, Father in heaven, te damos gracias porque no eres un Dios que se queda escondido en las páginas de la historia, we thank you because you're not a God that's hidden on the pages of history, sino un Dios que está escribiendo una historia a través de nuestra vida hoy. but a God that's writing a story through our lives today. Confesamos que con demasiada frecuencia hemos tratado de vivir según la letra, We confess that for a long time we have tried to live according to written letters. pero Señor,
No queremos confiar en nuestra propia fuerza. but we don't want to trust our strength. No queremos confiar en nuestro propio desempeño religioso. We don't want to trust our own developing of religious. No queremos nosotros confiar en nuestras propias palabras vacías. We don't want to trust in our own empty words. Hoy nos entregamos a ti Today we give ourselves to you para que tú vivas en nosotros so that you can live within us y que nuestra vida and that our lives sea la forma más poderosa de predicar a Jesús. is the most powerful way to preach Jesus. Pues lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. We ask this in Jesus' name. Amén. Amen.